queridos hermanos. Sean todos bienvenidos en esta tarde calurosa que nos regala nuestro Señor. Acompáñenme a hacer la lectura de hoy en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 16. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y pedía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y aterrorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Es cosa en casa de cierto Simón judío, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. A los cuales envió a Jope, después de haberse preparado. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras lo preparaba, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa como y nada tengo yo jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hasta ahí, queridos hermanos. Ahora acompáñennos, queridos hermanos, a dar nuestros cantos de adoración y alabanza a nuestro Señor. La alabanza ante ti. Señor.
Continuamos, hermanos, con la alabanza. Háblanos. Continuamos, hermanos, con la alabanza. Sin verte, te amamos. Sabemos que un día
A continuación, queridos hermanos, la alabanza Vivir por Fe. continuación, hermanos, la alabanza, grande es tu fidelidad. Permanece
continuación dejamos nuestro lugar a nuestro pastor Juan Carlos con la palabra. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Capítulo 6. Y el domingo pasado estábamos hablando acerca de las 3 prácticas que Jesús reconoce como virtudes en sus discípulos. Y aprendíamos que esas prácticas habían sido mal ejecutadas por los fariseos, estaban siendo mal enseñadas, pero lo que hace Jesús no es negarlas, no es anularlas, sino más bien corregir los excesos que se estaban dando en estas disciplinas que se refieren. Así que hablábamos de 3 disciplinas, ¿las recuerdan? Ayudar al pobre, que se traduce como limosna, pero corregíamos esa idea de limosna, ¿no? Que es más bien ayuda al pobre. La segunda, oración, y la tercera, ayuno. Así que ahí tenemos las 3 disciplinas que Jesús reconoce en sus discípulos y que los amonesta a continuar haciendo, pero evitando los extremos de la religiosidad de aquellos días. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5 al versículo 15. El Señor Jesús ahora habla acerca de la oración y va a corregir a sus discípulos en esta porción, en este párrafo. Va a corregir a sus discípulos de 2 errores comunes en su tiempo respecto a la oración. Usted me sigue con su vista en la lectura que voy a hacer, verso 5. Cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la plaza para exhibirse delante de los hombres. De verdad les digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra con llave la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y orando no habléis vanamente como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No sean semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes lo pidan. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Hasta ahí tenemos la lectura de la palabra de Dios. El tema que quiero compartir con ustedes es el siguiente: ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos? ¿Cuál es la razón y cuál es la causa de la oración? Debemos reconocer que la oración es una práctica extendida en muchas religiones, no solamente entre los cristianos. Muchas religiones practican una forma de oración o un tipo de oración. Ahora, hay otra cosa que quiero mencionarles también. Jesús no está en contra de la oración pública. Hace rato leíamos al inicio de la reunión Hechos. ¿Alguien recuerda el capítulo? Capítulo 10. Y en el capítulo 10 se nos enseña que los apóstoles subían a la hora de la oración, subían a la oración. Así que había un lugar para la oración pública o la oración comunitaria, la oración congregacional. Jesús no está en contra de la oración pública, no está diciendo que toda oración debe ser privada, porque vemos que Él subía a la oración. Los apóstoles seguían subiendo a la oración después de creer en Jesús como Cristo o como el Mesías. Encontramos en el libro de los Hechos que la iglesia se reunía para las oraciones. Hechos capítulo 2 nos enseña que la iglesia se reunía para orar en comunidad. Eso nos enseña que hay un lugar para la oración pública. Hay un lugar para la oración pública.
Jesús no está diciendo que no se debe orar en público o que no debe haber un tiempo donde nos reunimos para orar exclusivamente. No está diciendo que la única oración correcta o la única forma de orar que Dios acepta es la oración en privado. Pero Jesús está corrigiendo un exceso, un pecado que estos hombres estaban haciendo en el nombre de Dios. ¿Por qué oramos? Los versículos 5 al 7 nos enseñan dos razones incorrectas por las cuales algunos oraban. Por ejemplo, en el verso 5, al final del verso 5, Jesús dice que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse. Así que había un grupo de personas que oraban ¿para qué? Para exhibirse. Para exhibirse. Ese era el propósito de su oración. Ellos oraban y buscaban los lugares públicos, y Jesús menciona dos lugares muy concurridos. Uno de ellos, las sinagogas. ¿Qué son las sinagogas o qué eran las sinagogas y qué son las sinagogas? Eran y son lugares de reunión de judíos donde se reúnen a estudiar la Torá o a aprender la ley, los libros de Moisés. A esos lugares se les conoce como sinagogas. En esos lugares que eran muy concurridos, en el que todo el día había gente entrando y saliendo, había personas que iban a ese lugar, y mientras estaba algún grupo estudiando la ley o estudiando la Torá, ellos se paraban en un lugar visible y comenzaban a orar en voz alta. Las oraciones judías suelen ser bastante largas, bastante ceremoniosas, y debemos reconocer, si usted ha escuchado alguna oración judía, bastante hermosas también. Suelen ser oraciones muy hermosas, muy elaboradas, sobre todo porque los judíos las oran en hebreo, que ellos dicen que la única lengua en la que Dios te puede escuchar cuando oras es en hebreo. Así que ellos, si son hebreos, pero si son judíos, pero viven en Alemania, en Estados Unidos, en México, no van a orar en español, en inglés o en alemán, aun cuando conozcan perfectamente el idioma en el que ellos viven, en el que ellos radican. Ellos no van a hacer una oración en español o en alemán o en inglés, en ningún otro idioma, porque ellos consideran que la única lengua en la que Dios puede oír al hombre es en hebreo. Todas sus oraciones las van a hacer en hebreo, pero son oraciones muy hermosas. Hay libros que ellos han escrito, libros de oraciones, y que los han traducido, y sus oraciones son muy elaboradas, algunas de ellas muy largas y muy hermosas. Pero Jesús está en contra de este exhibicionismo religioso. No sean como ellos. Así que a la pregunta ¿por qué oramos?, Jesús podía contestar: los hipócritas oran para ser vistos, para exhibirse, para que otros los escuchen y para que otros los vean. Ellos ya tienen su recompensa. Escogían las plazas también, los puntos de reunión, y en una esquina se detenían a hacer sus largas y ceremoniosas oraciones con el propósito de que la gente los viera la piedad de ellos, viera la justicia exhibida de ellos y los reconociera como hombres devotos de su religión, hombres piadosos. Por otro lado, los hipócritas, recuerde que el término hipócrita es usado tanto en forma despectiva como técnica, porque un hipócrita era un actor, una persona que actuaba. Hoy la palabra tiene una connotación más fuerte, desagradable. Le llamamos hipócrita a alguien que bien está actuando, ¿verdad? Alguien que no es lo que aparenta ser. Jesús lo usa también en ese sentido. Ellos aparentan una piedad que no tienen. Ellos aparentan conocer a Dios, amar a Dios, y quieren exhibirse delante de los hombres, pero ellos son hipócritas, es decir, están solamente actuando. Pero hay otro tipo de oración a la que Jesús se opone. En el verso 7 dice: no oren como los gentiles.
Los gentiles que hablan y hablan y hablan. Ahora, hay dos tipos de oración. Quienes oraban para ser vistos y quienes oraban para ser oídos por los dioses. Quizá la idea que Jesús tiene en la mente es la práctica de la oración de algunos gentiles. Recuerden que el término gentil significa no perteneciente al pueblo de Dios, o en un sentido mucho más claro, un gentil es un adorador de dioses extraños. O sea, el mundo se divide en dos partes: los que adoran a Dios y los que adoran otros dioses. Así que Jesús, cuando utiliza la palabra gentiles, lo está haciendo con ese significado. No sean como los que adoran otros dioses, los que tienen otros dioses. ¿Cuál era la idea de, por ejemplo, los adoradores en el culto romano o en el culto griego? Ellos creían que los dioses eran poderosos, tenían poder, pero ellos no eran omniscientes, es decir, no lo sabían todo. ¿Qué hacía el adorador? Llegaba al templo y comenzaba una larga oración donde informaba a ese Dios de toda su necesidad. ¿Sabes que me ha ido mal en esta situación y que tengo problemas en esto? Y he tenido muchas, como si, más bien, no como si, sino, ellos pensaban que al Dios se le tenía que informar de todas las cosas y ser muy específico para que entonces su Dios pudiera responder. ¿Sí? Esto nos queda confirmado con lo que Jesús dice adelante. Nuestro Dios sabe de qué cosas, o vuestro Dios sabe de qué cosas tienen necesidad. Pero los dioses de los gentiles no, ellos tenían que hablar y hablar y hablar e informarles de todo minuciosamente para que sus dioses estuvieran al tanto de aquellas cosas. Ahora, los dioses de los gentiles eran manipulables. Por ejemplo, algunos historiadores dicen, como en alguna ocasión se los he comentado, que algunos o que los adoradores permitían que las arañas hicieran telarañas sobre la cabeza de las imágenes que ellos consideraban dioses con un propósito en particular. Que los ojos de sus dioses estuvieran cegados por las telarañas para que ellos no vieran las cosas que hacían, pero que los oídos no tuvieran telarañas para que escucharan lo que necesitaban. Los dioses de los gentiles eran dioses manipulables en el concepto de Dios. Querían que sus dioses estuvieran ciegos por las telarañas para que no vieran sus conductas o las cosas que hacían, pero querían que la telaraña no afectara las orejas de las imágenes para que pudieran escuchar con atención las necesidades que tenía esa gente. ¿Por qué oramos? ¿Cuál es el propósito de la oración? Los hipócritas quieren ser vistos, dice Jesús. Los paganos quieren manipular a sus dioses, quieren informarlos de cada una de sus necesidades. Y entonces el Señor Jesús contrasta la oración del hipócrita y del gentil, la oración del que actúa con la oración del pagano, la contrasta con la oración del discípulo, diciendo estas palabras: pero ustedes deben orar de esta forma. Ahora, Jesús está enseñando a sus discípulos dos aspectos importantes de la oración: el propósito de la oración y el contenido de la oración. El por qué oramos y el por qué oramos nos lleva también al qué decimos, la esencia de la oración. Pero primero quiero que contestemos esa pregunta: ¿por qué oramos? Y eso tiene que ser algo que nosotros también debemos contestar. ¿Sabe? Cuando nosotros no entendemos el verdadero propósito de la oración, no oramos. ¿Sabe por qué? Muchos cristianos piensan que el propósito de la oración es el mismo que tenían los gentiles, o que tienen todavía los gentiles, los que no son creyentes. Es informar a Dios de nuestras necesidades. Y muchas personas oran solamente cuando tienen una necesidad. Si no hay necesidad, no hay oración. Si no hay una necesidad, no tenemos una razón del por qué orar, y nos convertimos precisamente en lo que Jesús dice que no debemos hacer.
No ores solamente cuando tienes necesidad. Como si Dios no supiera que estás pasando por una crisis económica. Como si Dios no supiera que estás buscando empleo. Como si Dios no supiera que estás enfermo. Como si Dios no supiera que tus hijos necesitan zapatos. Como si Dios no supiera que necesitas ingresos económicos para pagar la renta. Como si Dios no supiera que necesitas comprar una casa. Muchas veces oramos porque pensamos que Dios no conoce nuestra necesidad, y es la única razón que lleva a muchos creyentes a la oración. Y al hacer eso, estamos haciendo lo que Jesús dijo: no hagas. No hagas. No hagas como ellos que oran para informar. O no hagas como aquellos que oran en los lugares públicos. Recuerde, Jesús no está en contra de la oración pública. Nosotros oramos aquí como congregación, tenemos un tiempo de oración. Jesús no está diciendo no hagan eso, pero Jesús está diciendo no lo hagan para ser visto. ¿Qué tal si solamente oramos en público? Incluso, ¿qué tal si yo como pastor solamente oro aquí y la iglesia puede decir: wow, qué bonito ora el pastor, pero no tiene una vida secreta de oración? Eso es una actuación. Eso es actuar. Ahora, Jesús está en contra de la actuación de los hipócritas fariseos y del paganismo de los que oraban para informar a sus dioses. Y quiero centrarme precisamente en el segundo punto de los gentiles, porque quizás este es uno de los errores más comunes en la iglesia actual: orar solo por necesidad. Oramos solo porque tenemos una necesidad. Y quizás esa sea incluso quiero dejarlo claro, no, Jesús no dijo nunca ores, sino más bien ora de esta forma. El orar cuando tenemos una necesidad solamente nos pone en una posición que, dice Jesús, no debemos actuar. Si usted analiza la oración que tradicionalmente se conoce como Padre Nuestro, y se conoce como Padre Nuestro precisamente porque son las palabras con las que empieza la oración: Padre Nuestro que estás en los cielos. Las tres primeras líneas de esta oración nos enseñan el sentido, la esencia, la razón de la oración. Observe usted, verso 9. Padre Nuestro que estás en los cielos. Observe la primera petición de la oración: santificado sea tu nombre. Uno de los catecismos, si no me equivoco, el catecismo de Westminster nos enseña las tres peticiones de la oración. El catecismo de Heidelberg también trata sobre el Padre Nuestro. Y en este en esta oración se nos enseñan las tres peticiones del Padre Nuestro. ¿Cuáles son esas tres peticiones? Santificado sea tu nombre, primera petición. Segunda petición: venga tu reino. Tercera petición: hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Tenemos las tres peticiones con las que el Señor comienza su oración del Padre Nuestro. ¿Por qué oran los gentiles? Porque ellos tienen necesidad. Y su necesidad es lo más apremiante, lo que gobierna su oración. La única razón por la que oran a sus dioses en el contexto de la enseñanza de Jesús, y en nuestro contexto podríamos decir la única razón por la que muchos cristianos oran es su necesidad. Señor, mira mi necesidad. Y una y otra vez oran solo pidiendo por su necesidad. Pero Jesús nos enseña que la oración tiene un propósito mucho más grande que la necesidad de la misma persona. Y en el texto original en el que se encuentra esta oración hay una necesidad apremiante. Es como cuando alguien ora: Señor, escucha mi oración, mira, tengo esta necesidad, por favor, atiéndeme. Hay una demanda apremiante: Señor, oye mi oración y respóndeme a esta necesidad que tengo. Esa misma urgencia se halla en la petición, o en estas tres peticiones: Señor, santificado sea tu nombre.
Es decir, se nos está enseñando que ante todo la voluntad de Dios debe ser la esencia de la oración del discípulo de Cristo. ¿Por qué oramos? Porque queremos que la voluntad de Dios se cumpla. Pero no solamente está en las palabras. El Padre Nuestro es una oración que como iglesias, principalmente de tradición reformada, es parte muchas veces de la liturgia. Es decir, en algunos casos se ora el Padre Nuestro, pero ¿cuántos de ustedes se saben el Padre Nuestro de memoria? Deberíamos, bueno, creo que todos lo saben, ¿verdad? Ahora, piense usted en esto. Voy a repetir el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Ahora, deténgase ahí. ¿Hay urgencia en mis palabras? ¿Hay una urgencia de que esas tres peticiones se cumplan? No las hay. Ahora, en esta oración que a veces conocemos como oración modelo, Jesús no está diciendo deben hacer siempre esta oración, sino más bien está contrastando. No oren como aquellos que quieren ser vistos y su único interés es recibir el aplauso de la gente que está alrededor viendo su exhibición. Su único interés son ellos mismos. Porque Jesús dice, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? El aplauso de la gente. Qué piadoso es fulano de tal. Mira cuánto tiempo estuvo en esa esquina orando. Qué piadoso es. No oren como los gentiles, que lo único que les importa es que sus dioses los escuchen para que contesten su necesidad. No oren como ellos. Ustedes tienen que poner una necesidad en primer lugar, y es que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Esa debe ser su urgencia. Así que Jesús no está diciendo oren siempre esta oración, más bien no sean como aquellos que solo buscan el aplauso, no sean como aquellos que solo oran por sus necesidades. Ustedes oren para buscar la voluntad del Padre siempre. La urgencia del discípulo cristiano, la urgencia del discípulo de Cristo es que al hacer esta oración, la voluntad de Dios sea hecha. Ahora, si nosotros entendiéramos que este es el propósito de la oración, estaríamos todos los días orando. ¿Por qué? Basta ver en nuestras propias vidas y en nuestra sociedad que la voluntad de Dios no es hecha ni siempre ni de buena manera. Y esa debería ser una urgencia para nosotros. Santificado sea tu nombre. En esta petición, en el santificado sea tu nombre, es Señor, que tú seas conocido como diferente a todos los demás dioses. Ahora, ¿qué de diferencia puede haber entre cuando nosotros tratamos al Dios de la Biblia como aquel que decimos, y no es que esté mal, pero si solamente nos concentramos ahí, si decimos, es que yo tenía una necesidad, oré y Dios me la contestó, ¿qué de diferencia hay entre nuestro Dios y el resto de los dioses que, dice la gente, hacen lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? No. Un niño dirá, yo le escribí a Santa Claus y también me contestó. Otro dirá, yo froté una lámpara mágica y también me contestó. Pero la mayor necesidad en la oración del Padre Nuestro es que Dios sea conocido en medio de nuestra sociedad como diferente, como exclusivo y diferente de todos los demás que se llaman dioses. Al darnos cuenta, hermanos, que vivimos en una sociedad donde el nombre de Dios no es santificado, nuestra mayor necesidad debería ser en la oración: Padre, que tu nombre sea santificado, que a través de nosotros la gente se dé cuenta que eres Dios de verdad y diferente a todos los demás dioses de la tierra. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, leemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo a Moisés exclamando estas palabras: ¿quién como tú, Señor entre los dioses? ¿Quién como tú, poderoso en la batalla? Los filisteos sabían que no había nadie
que los derrotaba en el campo y en la montaña. Y Moisés exclamaba: ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? Observe usted cómo el pueblo de Dios siempre busca como principal necesidad y como principal razón de su oración es que el nombre de Dios sea santificado. Le repito y permítame reiterar este punto o reiterar esto. Si nosotros solamente oramos cuando estamos en necesidad, nuestra oración será esporádica. De vez en cuando. ¿Y cuántas veces incluso nos cansamos de orar porque decimos: es que yo he orado mucho tiempo y el Señor no responde, mejor lo voy a buscar por otro lado? Cuando la urgencia del creyente debería ser: santificado sea tu nombre. ¿Cómo el nombre de Dios es santificado? Bueno, cada oración, cada petición de este primer párrafo va de la mano. Una oración se complementa con la otra. Hágase tu voluntad, venga tu reino. Ahora, ¿qué implica venga tu reino? Es decir, que tu gobierno se ejerza en la tierra. Eso se complementa y se explica con la siguiente petición: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si esa fuera la necesidad de nosotros como creyentes. Que al ver una sociedad donde en las familias no hay orden, donde hay muerte, donde hay destrucción, donde en el gobierno hay corrupción, si nosotros anheláramos que el nombre de Dios fuera santificado, que su reino creciera en medio de nuestro país, que su voluntad se hiciera en medio de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, de nuestras familias, estaríamos mucho tiempo más de rodillas suplicando con urgencia y con desesperación estas palabras. Porque hay urgencia en estas palabras. Venga tu reino. ¿Y qué significa venga tu reino? Hágase tu voluntad. No que se haga la voluntad de nuestros gobiernos, no que se haga la voluntad del impío, del perverso, del malvado, del que piensa que tiene el poder a través de la violencia. No que se haga la voluntad de nadie más, que se haga tu voluntad, que es lo que más nos urge. Y la iglesia ha sido establecida precisamente para rogar con desesperación porque esto sea una realidad en medio de nuestra sociedad. Hermanos, si usted se da cuenta, la oración del cristiano no es egoísta, no es humanista, es teocéntrica, gira alrededor de Dios. No es egoísta porque no se basa solamente en mi necesidad. No es mi necesidad lo que me tiene de rodillas, es la necesidad de que la voluntad de Dios se haga en nuestra sociedad. Porque una oración, hermanos, y no está mal que pidamos por nuestras necesidades, pero muchas veces pedimos por lo que a mí me va a beneficiar y a nadie más. Santiago, el apóstol Jacobo, Santiago, en el capítulo 4 escribió: piden y no reciben porque piden para ustedes. Es decir, oran de forma egoísta. Solo lo que a ustedes les va a beneficiar. La oración del creyente no puede ser egoísta. No puede estar basada y elaborada solamente en lo que la persona que está orando necesita, sino lo que conviene a toda una familia y a toda una sociedad y a toda una ciudad y a toda una nación. Y nada más conveniente para nuestro país y para nuestra ciudad que la voluntad de Dios sea establecida. Si esa fuera la razón por la que oráramos, hermanos, pasaríamos más tiempo de rodillas y menos tiempo en otras actividades. A veces decimos: es que no tengo tiempo para la oración. Claro, casi no tenemos tiempo para la oración porque muchos de nuestros problemas nosotros mismos los resolvemos. Solo cuando me doy cuenta que tengo un problema que no puedo resolver, me acuerdo que hay alguien más poderoso que yo. Pero cuando Él lo llega a resolver, nuevamente terminamos nuestro tiempo de oración. Jesús continúa con esta
enseñanza de cómo el creyente debe orar y cuál debe ser el contenido de la oración. 3 líneas que nos hablan acerca de la necesidad que hay en la sociedad de que el reino de Dios sea establecido, y una sola línea que expresa la necesidad del hombre: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué tan poco? Porque a diferencia de los dioses gentiles, el Señor sabe de qué cosa tiene necesidad. A Él no tienes que estar informando: Señor, mira, quiero decirte que en esta semana me descontaron en el trabajo 500 pesos, y de esos 500 que me descontaron solo me quedaron 350 y necesito pagar la luz, y sabes que me llegó de 300, y aparte, usted no necesita darle ese tipo de informes, Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe de qué cosa tienes necesidad. Él conoce lo que necesitas. Él sabe cuál es la necesidad material que hay en tu vida. Entonces, si Dios la conoce, ¿por qué oramos? Porque a través de la oración expresamos nuestra sujeción, nuestra dependencia y nuestra humildad, pero no necesitamos informarlo. Yo como padre no necesito decir: Señor, a mis 3 hijos se les rompieron los 3 pares de zapatos y tengo que comprarles a todos, y sabes que ellos no quieren de 50 pesos, ellos quieren de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Necesitamos dar ese tipo de informes, hermanos? Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad. Observa usted la oración tan breve: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahí termina. No más peticiones, no más información. Hoy necesitamos comer, Señor, danos el pan que necesitamos hoy comer. Que a veces nosotros queremos más de lo que necesitamos, eso es diferente. A veces no decimos: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A veces decimos: Señor, danos para el pan de cada día, y además para los tacos, y además para... Pero el Señor nos enseña cuál es la verdadera urgencia del hombre. Y quiero recalcarlo al notar este contraste: 3 líneas que hablan de la urgencia de que la voluntad sea establecida en la tierra, y una sola línea que habla de la necesidad de la persona. ¿Qué es más urgente, la voluntad de Dios o nuestras necesidades en la oración de Jesús? La voluntad de Dios, no nuestras necesidades. Y a veces nosotros invertimos el orden y hacemos que nuestras necesidades sean más urgentes que la voluntad de Dios. ¿Recuerda usted a Jesús cuando estaba ya para ser crucificado, y aquella noche que estuvo en el Getsemaní orando con los discípulos? ¿Se da cuenta usted que la oración de Jesús, aunque pasó mucho tiempo orando, no le sorprende que las líneas que quedan ahí son tan breves? Yo cada que leo esto me pregunto: ¿cómo Jesús pudo pasar tanto tiempo orando si lo único que dijo fue esto? Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que la principal necesidad de la oración de Jesús era la voluntad del Padre, no su necesidad. La principal necesidad de Jesús en su oración era que la voluntad del Padre se hiciera, a pesar de que eso implicara sufrimiento para Él. En su humanidad, en su encarnación, iba a implicar sufrimiento, pero Jesús dice: no mi voluntad, sino la tuya. Aunque eso implicaba sufrimiento. Ahora nosotros, hermanos, seguimos un modelo diferente. La oración de muchos creyentes es: no tu voluntad, sino la mía. No tu voluntad. Jesús, después de esta breve alusión a la necesidad cotidiana, y observe usted que creo que Jesús nos enseña que el pan es necesario para la vida, pero no hay
¿Por qué tanto estarlo pidiendo? Porque Dios sabe que necesitamos de pan para sobrevivir, pero también nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre. Así que Jesús mismo no pone tanto énfasis en esto porque ahí mismo, en esta declaración, Jesús está expresando una confianza completa y total en el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre sabe de qué cosa tienes necesidad para que te mantengas con vida. El Padre sabe de qué cosa tienes necesidad. Tú no le tienes que informar. Tú no le tienes que decir, Señor, dame pan con tantas calorías y con tantas vitaminas. Él sabe de qué cosa tienes necesidad para mantenerte con vida. Porque más adelante lo vamos a ver, no es más la vida que la comida. Es decir, si estás con vida, no es más valioso que tengas vida, o es más valiosa la comida. La vida es más valiosa. Así que Dios sabe qué es lo que necesita para mantenerte con vida. Si estás con vida, dale gracias a Dios porque Él te está sustentando. Lo que use para sustentarte a lo mejor a ti no te guste. A veces los hijos dicen, ¿verduras otra vez? Bien, si Dios lo usa para sustentarte, no tengas problema con eso, Él te va a mantener con vida. Ahora, no somos veganos ni nada de eso. Pero me refiero a que a veces estamos más preocupados con la comida como si Dios no fuera un Padre bueno. ¿Sí me está entendiendo? Como si Dios no fuera un Padre que sabe de qué cosa tienes necesidad y que te va a dar lo que necesitas para mantenerte con vida. Y nos quejamos como si Él no fuera un Padre bueno. Después de esto pasa con algo, hermanos, que realmente sorprende por el cambio. Y perdona nuestras deudas. Sorprende porque una sola línea para las necesidades económicas, materiales, para las necesidades del día a día, y luego pasa algo completamente diferente. Perdona nuestras deudas. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y aquí nos enseña, número uno, entonces hemos visto que la oración tiene un propósito fundamental, que la voluntad de Dios sea hecha. Número dos, que nuestras necesidades sean satisfechas, pero no pasen mucho tiempo orando por sus necesidades, porque el Padre sabe de qué cosa tiene necesidad. Y número tres, la demanda de perdón. Ahora, quiero que piensen esto. Porque cuando oramos, la oración nos obliga a considerar nuestras relaciones. La oración nos obliga, y creo que es un hecho, cuando usted está peleado con alguien, lo que menos quiere es orar. Porque la oración inevitablemente te obliga a considerar tus relaciones. Y Jesús dice en esta oración, perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a quienes nos deben. Ahora, el perdón de Dios no surge como resultado de que nosotros perdonamos. Es decir, la oración no nos está enseñando, perdóname tú, Señor, porque yo ya perdoné. Más bien, tu perdón me ayuda a perdonar. ¿Por qué? Le voy a explicar. Jesús se refiere a Dios como Padre nuestro. ¿Quién puede llamar a Dios Padre sino aquel que ha sido reconciliado con Él a través de Jesucristo? Es decir, en un sentido, nadie puede orar esta oración a menos que a través de la fe en Jesucristo haya sido reconciliado con el Padre. Porque la Biblia nos enseña que el hombre a causa del pecado está enemistado con Dios. Efesios capítulo 2, Primera de Pedro, Romanos, nos enseñan que el hombre está bajo la justa ira de Dios y que la ira de Dios se revela desde el cielo. Todos estos pasajes nos enseñan el aspecto quebrantado de la relación entre el Padre y el hombre. ¿Cómo puede un hombre entonces llamar a Dios Padre? Solo que haya sido ya, por la fe en Jesucristo, reconciliado. La pregunta es, ¿estás reconciliado con el Padre a través de la fe en Jesucristo? Si yo por la fe en Jesucristo estoy reconciliado con Dios,
si Cristo me ha reconciliado con Él, ¿cuál sería la razón por la que yo no pueda perdonar a mi hermano si el Padre ya me perdonó a mí por el sacrificio de Jesucristo? ¿Sí me está entendiendo? Cuando Jesús entonces enseña, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, está basado primero en lo que Dios ha hecho en Cristo y en el diario vivir. Nosotros, aunque reconciliados, seguimos ofendiendo. Y así como nosotros ofendemos al Padre, otros ofenden, otros de nuestros hermanos. Por lo tanto, necesitamos perdonarnos, si ya hemos sido perdonados. Perdona nuestras deudas, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, o no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. La idea aquí es, no nos dejes caer. Cuando somos probados, no nos permitas o no nos dejes caer en la tentación. La prueba y la tentación son dos aspectos diferentes. Quiero concluir con el verso 14. Si perdonan a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre los perdonará. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará sus ofensas. Comenzamos diciendo que la esencia de la oración es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que venga su reino y se haga su voluntad. Y la voluntad de Dios es que los hombres sean reconciliados a través de Dios. La voluntad de Dios es la reconciliación. Por eso es que Jesús termina con esta admonición, con esta exhortación. Si ustedes no perdonan, Dios no los va a perdonar. Porque si yo no perdono, ¿cómo puedo estar diciendo, Padre, que se haga tu voluntad si su voluntad es la reconciliación por medio de la fe en Jesucristo? Efesios capítulo 2 nos enseña que Jesucristo por su sacrificio derribó la pared intermedia para hacer de dos pueblos uno solo y reconciliarlos en Jesucristo, de manera que ya no hubiera enemistades, sino que por la fe en Jesucristo todos fueran un solo pueblo. ¿Cuál es la tarea del creyente? La tarea del creyente es la reconciliación. ¿Por qué oramos? Por la reconciliación. Señor, que la gente a través de la predicación del Evangelio se reconcilie contigo. Que las personas vengan al conocimiento de esta gracia y se reconcilien contigo, porque les aseguro, hermanos, y ustedes lo saben, que cuando nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos entre nosotros. Pero cuando estamos enemistados con Dios, estamos enemistados entre nosotros. ¿Cuánta muerte hay a nuestro alrededor? ¿Cuánta violencia? Todo eso habla de la amargura, del odio que hay en el corazón humano. No necesita nuestra sociedad reconciliación. Ahora, ¿cómo se va a lograr esa reconciliación? A través de la predicación del Evangelio. Que la gente sepa que Cristo cargó el pecado y que ahora pueden amistarse con Dios por la fe en Él y volver a Dios como Padre. Esa debe ser nuestra oración. La mayor necesidad como iglesia, como cristianos, debe ser la reconciliación de los hombres. Esa debe ser la mayor necesidad. Déjeme terminar con esta pregunta. ¿Por qué ora usted? ¿Cuál es la razón de su oración? Cuando vemos entre nuestras propias familias quizá personas que no son creyentes, con tantos males, con tantos problemas, no somos motivados a orar porque haya reconciliación. Y no me refiero a que si está peleado el esposo con la esposa, entre ellos se reconcilien, porque nosotros sabemos que la razón del pleito de la esposa con el esposo es que ambos están enemistados con Dios. ¿No deberíamos orar, Señor, que llegue el Evangelio a esa familia y que haya salvación en esa casa? ¿No debería ser esa la grande necesidad de nosotros como creyentes? Hágase tu voluntad. Y tu voluntad es la reconciliación.
que los hombres perdonen sus ofensas, porque Dios ha venido en Cristo a perdonar la ofensa del hombre. Vamos a hacer una oración.